Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 11, verso 25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace una pregunta, dice: ¿crees esto? Y de eso es de lo que hoy le quiero hablar. Si usted cree lo que la palabra de Dios dice, que era como le decía hace un momento, ¿verdad? Muchas veces se nos hace fácil decir: yo no quiero esto, yo no voy a participar de esto, sin saber si la Biblia lo menciona o no. Solo porque alguien lo dijo, entonces ya yo también lo tomo como una fe, como un dogma para mi vida, y digo: yo tampoco lo quiero, yo tampoco lo creo. Y Jesús, hablando con sus discípulos, ¿verdad?, les dice que Él es la resurrección, que Él es la vida, y que aquel que cree en Él va a tener vida, y dice ahí eternamente. Y luego les hace una pregunta y les dice si creen lo que Él les acaba de enseñar. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que tener claro en nuestro corazón es que la resurrección no es un acontecimiento, sino que es una persona, la persona de Jesús. Ahí no dice Jesús, ¿verdad?, va a dar lugar a la resurrección. Dice: yo soy la resurrección. La resurrección no es un acontecimiento, por eso le decía hace un momento, no es un día, no es una fecha, es una persona. Y nosotros celebramos a esa persona, nosotros celebramos a Jesús, que Él no está muerto, sino que Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Escúcheme bien esto, no importa cuántas personas hayan existido, ídolos, reyes, gobernantes, ¿verdad?, gente importante, héroes, todos fueron vencidos cuando enfrentaron el poder de la muerte. Todos, generaciones por generaciones, hombres importantes que hoy solo leemos de ellos, que hoy conocemos sus tumbas, los lugares donde ellos están sepultados, héroes de guerra. El único que pudo vencer a la muerte fue Jesús. El único que se enfrentó a la muerte fue Jesús. Hay muchos hombres que por el poder que tenían, quisieron ellos, ¿verdad?, prolongar su vida, encontrar formas, métodos para poder rejuvenecerse, para poder reencarnar, volver otra vez a nacer, porque sabían que les iba a llegar la muerte. Algunos se proclamaron dioses y enfrentaron a la muerte, se enfermaron y murieron. Y Jesús nos muestra que Él es el único que tiene el poder para vencer a la muerte. ¿Cuántos decimos amén conmigo? Jesús es el único que expuso el poder de la muerte. Jesús fue el único que puso en vergüenza el poder de la muerte, resucitando a personas que no se suponía que tenían que resucitar. Jesús fue el único que pudo hacerlo. En una ocasión resucitó personas y después Él mismo entregó su vida y se resucitó a Él mismo. Juan capítulo 10, verso 18 dice: nadie me quita la vida. Fíjense qué tremendo esto. Yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Tengo el poder para poner mi vida. Aquí está mi vida. Voy a dejar que la muerte venga a mí. Yo le estoy entregando mi vida. No voy a usar mi poder en contra de ella. No voy a hacer nada para que ella pueda venir sobre mí. Voy a dejar que el poder de la muerte se manifieste. Pero una vez, ¿verdad?, que esto pase, les voy a demostrar que tengo el poder para volverla a tomar. Esto es tremendo cuando usted lo entiende en su espíritu. Jesús entregó su vida para ir al lugar de los muertos, resucitar y vencer a la muerte. Jesús tomó, ¿verdad?, entregó su vida porque Él es la resurrección. No importa si Él está en el lugar de los muertos, ese poder que hay ahí no lo puede mantener ahí, no lo puede sujetar, no lo puede atar. Cuando Jesús cuenta la historia de Lázaro y el rico le dice a Abraham: permíteme por favor regresar a mis familiares y decirle que todo lo que cuentan, lo que predican los profetas es cierto, y que si no se arrepienten van a venir a este lugar de tormento donde yo estoy. Y las palabras de Abraham son: nadie nunca ha salido de este lugar, nadie puede salir de este lugar y ir al lugar de los vivos.
Nadie puede hacer eso, le dice Abraham. Han pasado miles de años desde que Abraham llegó a ese lugar. Ha visto a Abraham descender muertos generaciones por generaciones. Unos llegar al lugar de consuelo, al seno de Abraham, y otros llegar al lugar de tormento. Y esto es importante porque para esto vino Jesús, para evitar que nosotros lleguemos a ese lugar de tormento. Y dice la Biblia que cuando el rico estaba ahí, él empezó a ser atormentado y le dijo a Abraham: permíteme salir de aquí, permíteme salir de aquí. El poder no lo tenía Abraham. El poder lo tiene, ¿verdad?, un espíritu, una entidad que se llama la muerte. Escuche bien esto. Jesús, dice la Biblia, que le quitó el poder a la muerte. Entonces la muerte ya no tiene poder, ya no tiene autoridad. Por eso ahora la muerte anda buscando que se le adore, que se le venere, porque es lo único que le queda. Y tristemente mucha gente está siendo engañada y adorando a la muerte. Imagínense qué tremendo que hay gente que le pide a la muerte que no los mate. Entonces se quedaría sin chamba. Eso es ilógico. Pero es como le decía hace un momento. Hay personas, ¿verdad?, que usted se sube a un taxi y ve que ahí trae su imagen de la Santa Muerte. Bájese de voladita de ahí. Súbase un mototaxi, mejor le va a ir mejor ahí. Amén. Entonces usted tiene que saber que hay gente que la adora. Le dicen hasta santa. Imagínense qué tremendo. Mi reina, le dicen otros, y un montón de cosas más. Que el Señor reprende ese demonio, porque no es ningún ser enviado por Dios para cuidar ni para proteger. La muerte fue creada con un solo propósito, y es dar muerte, no dar vida. No proteger ni cuidar a nadie. No sé si usted ha visto películas donde hay gente que pactan con la muerte y la muerte les permite vivir. La muerte no tiene el poder de la vida. La muerte no le puede permitir vivir a nadie. Si dice amén conmigo. Entonces Jesús, ¿verdad?, cuenta esta historia, y hablando el rico con Abraham le dice: no se puede salir de este lugar. Por eso es que yo le he dicho muchas veces a usted que usted tiene que tener bastante cuidado cuando usted en su casa, en su hogar, en algún lugar, dice: se me apareció el espíritu de un familiar. Se me apareció, ¿verdad?, mi familiar. No se puede salir de ese lugar. Eso es lo que revela la palabra de Dios. Entonces, Jesús demostró ser la resurrección. En Lucas capítulo 7, verso 14 dice: y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Si usted sigue leyendo la historia se va a dar cuenta que lo hizo. Marcos capítulo 5, verso 41 dice: y tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Ahora mira lo que dice Juan capítulo 11, verso 43 y 44. De todas las veces que Jesús resucitó a alguien, para mí esta es la más impactante por todo lo que estaba sucediendo alrededor. Juan capítulo 11, verso 43 y 44 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces, nosotros podemos ver y aprender de cómo Jesús demostró el poder de la resurrección ante la muerte. Lo más tremendo de la historia de Lázaro es que su cuerpo ya está descompuesto, ya lleva 4 días muerto. Y yo siempre le he dicho a usted, si usted alguna vez se ha preguntado ¿por qué Jesús se tuvo que tardar 4 días? Número 1, porque de donde él estaba a Jerusalén no llegaba en un día ni en 2 días, llegaba en 3 días. Y cuando Jesús llegó, dice la Biblia que se pararon afuera de la ciudad y todavía ahí se quedaron esperando otro día. Entonces, ¿sabe qué? Había una profecía, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, de que el Mesías iba a resucitar al 3er día. Y podían confundir a Lázaro con el Mesías. Por eso considero que Jesús esperó otro día más para resucitarlo al 4.º día. Y no había forma de que lo pudieran, ¿verdad?, a él confundir y decir: este es el Mesías. Entonces, nosotros vemos que Jesús muestra el poder de la resurrección dando órdenes, ¿verdad?,
que van en contra de la lógica. Imagínese que usted ve una persona ciega y usted le dice al ciego que mire. Usted ve una persona sin piernas y le dice que camine o que corra. Entonces Jesús ve personas muertas y le dice, levántate. Tú le puedes decir, levántate un vivo, y se va a levantar. Tú puedes llamar a un vivo y decirle, ven, sal fuera de tu lugar donde estés. Pero hablarle a un muerto. La palabra de Dios dice que cuando Jesús resucita, ¿verdad?, a la hija de la viuda, que la gente cuando escuchó que Jesús dijo, no se preocupen, no está muerta, está dormida, dice que la gente se empezó a reír y a burlar de él. Porque así de ilógico suena eso. Pero Jesús mostró el poder de la resurrección. Pudo llamar de nuevo a estas personas a la vida. Entonces, por favor, entienda esto. Un cuerpo descompuesto como el de Lázaro se regeneró completamente. Órgano por órgano, célula por célula se regeneraron completamente. Su cuerpo volvió a estar vivo. Entonces no sé si entiende la magnitud de ese milagro, ¿verdad? Él vino y otra vez llamó a la vida a un hombre que la había perdido. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que el poder de la vida está en Cristo. Si dice amén conmigo. La resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe. Primera de Corintios capítulo 15 verso 14 dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. En otras palabras, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos aquí? Si usted no cree, es lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo le hablaba a estas personas y ellos, siendo cristianos, no creían en la resurrección. Entonces el apóstol Pablo le dice, entonces ¿en qué están basando su fe? ¿En qué están basando su vida cristiana? Ustedes son buenos cristianos, ustedes hablan en los dones del Espíritu Santo, hablan en lenguas y no creen que Cristo resucitó. Entonces, ¿de dónde viene la fe que ustedes reciben para creer en todo el cristianismo? ¿Sí dice amén conmigo? Esa era la pregunta que Pablo les estaba haciendo a ellos. Por eso el título de este mensaje se llama así, ¿crees esto? ¿Crees en la resurrección de Cristo? Nosotros tenemos que creer en su resurrección. ¿Sí dice amén conmigo? Y este es el fundamento, ¿verdad?, de la vida de un cristiano. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces todo lo que dijo no era verdad, no era cierto. Y vuelvo a repetir, estamos solo perdiendo nuestro tiempo aquí. Pero no es así. Él resucitó. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ahora, varias personas tuvieron un encuentro con el resucitado. Y si usted está tomando notas, anote el resucitado en mayúsculas. Porque no es el resucitado Lázaro. No, es Jesús. En Juan capítulo 20, verso 14 y 16 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Mire, esto es tremendo. Yo espero que usted lo pueda entender en su espíritu como el Señor me lo mostraba a mí. Jesús, ¿verdad?, se le aparece a diferentes personas, a diferentes hombres, mujeres, que anduvieron con él por más de 3 años. Y no lo reconocen. Póngame atención en esto. Porque el que resucitó no fue Jesús. El que resucitó fue Cristo. El que resucitó no fue Jesús. ¿Verdad? Nosotros vemos que Jesucristo eran 100% hombre y 100% Cristo. Y la Biblia dice que Jesús iba caminando con alguno de ellos y la gente iba platicando con ellos y lo confundían con un extranjero. La palabra del Señor dice que cuando las mujeres llegaron al lugar donde estaba enterrado, lo confundieron con el que cuida las tumbas. Y le dijeron, ¿dónde has puesto el cuerpo de nuestro Señor? Porque no lo reconocieron. Porque a algo vino Jesús y es a poder venir y vencer con el poder de Cristo el poder de la muerte. Si dice amén conmigo. Y mire, el verso 15, lo que le estaba comentando hace un momento, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y mire esto, ella pensando que era el hortelano, el hombre que cuidaba el cementerio, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir?
maestro. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos que tener un encuentro con el resucitado, porque eso nos da resurrección. Tenemos nosotros que tener un encuentro con Jesús, porque eso nos da vida. No solo es pensar o creer en Cristo. No solo es pensar, es creer en Cristo también. Todos estábamos muertos en nuestros pecados, dice la Biblia. Y cuando nos encontramos con Jesús, Él nos dio vida y vida eterna. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muerto, ¿en qué? En nuestros pecados y en nuestros delitos. Yo le he insistido a usted con este principio: nadie puede ser feliz pecando. Nadie. La Biblia no dice el fruto del pecado es gozo. El fruto del pecado es paz. El fruto del pecado es que te vaya bien. Nadie puede ser feliz pecando. Nadie puede estar pecando, escondiendo su pecado, ocultando lo que no se den cuenta y decir: así soy feliz. Esa es una vida de esclavitud. Esa es una vida de miseria. Esa es una vida de muchas ataduras y de muchas maldiciones. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No se engañe, no se confunda. Como siempre le digo, el diablo te va a tentar con mentiras y te va a decir que la vas a pasar bien, que te lo mereces, que ya aguantaste y soportaste bastante, y que un minuto de felicidad y alegría te lo mereces. Y no es así. Si dice amén conmigo, la paga del pecado es muerte. Y es terrible esto, que muchas personas vivas humanamente estén muertas espiritualmente. Estás vivo humanamente, piensas, razonas, tienes emociones, sentimientos, pero no tienes vida espiritual. Estás muerto espiritualmente. Por eso te cuesta creer en Dios, te cuesta conectarte con Dios, te cuesta orar. Todas las cosas espirituales no les ves sentido. Y escúcheme bien, nosotros tenemos en nuestro ser cuerpo, alma y espíritu. Y cuando una persona no está conectada con Dios en su espíritu, anda buscando a Dios en lugares incorrectos. Y se va a consultar brujos, se va a buscar limpias, se va a buscar hechiceros, se va a buscar un montón de cosas con las cuales poder venir y sentir que el vacío que hay en su interior, en su vida espiritual, lo pueden llenar. Y entonces, como yo le digo a usted, diga conmigo: no me enojo, pastor. Para algunas personas es más fácil prenderle una veladora a Jesús que obedecer a Jesús. Entonces, ya vine, ya llegué, ahí está, Señor, ahí está la veladora, y sigo viviendo como quiera. Y de Cristo no hay nada en mí, pero ya cumplí con un rito y con una tradición. Eso es mucho más fácil. Entonces, si alguien me dice a mí: ¿sabes qué? Vamos con este brujo, mira, es poderoso, y te va a cobrar 700 o 1000 o no sé ni cuánto cobran estos sinvergüenzas, y ya ahí va y lo paga. No, ya me dijo que si me pongo esto del lado derecho todas las madrugadas a las 3 de la mañana, entonces voy a recibir mi sanidad. Y cuando vienes a la iglesia y te decimos: mira, deja tu pecado, ay, es más fácil dejar 700 pesos que dejar mi vida de pecado. Es mucho más fácil. Por eso es que a la gente se le hace más fácil creer en eso. Tenemos que aprender a obedecer a Dios, aunque no sea fácil. Si dice amén conmigo. Entonces, este pasaje de Efesios capítulo 2, verso 1, ¿verdad? Como le decía hace un momento, nos revela que el hombre puede estar vivo humanamente, pero muerto espiritualmente. Cuando Adán y Eva pecan, Jesús les dijo, el Padre, les dijo: si ustedes desobedecen y toman del fruto que está prohibido, van a morir. Y dice la Biblia que desde ese momento la muerte entró al hombre. ¿Sabe usted que hay hombres antes que vivían 400, 600 años, ¿verdad? Duraban muchos años. Y la muerte poco a poco fue tomando autoridad sobre la vida del hombre. Porque el hombre le fue dando esa autoridad al pecado y no confiando en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Un encuentro con Jesús lo cambia todo en nosotros. No vamos a poder ser los mismos después de encontrarnos con el resucitado. María no sabía que con quien estaba hablando era Jesús, y Jesús se le manifestó. Jesús se le reveló.
Juan capítulo 20, verso 14 dice, cuando Jesús había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. El apóstol Pablo desata una campaña sangrienta, violenta en contra de los cristianos, pensando que está agradando a Dios, anda persiguiendo a los seguidores de Dios. Y entonces el Señor se le manifiesta y le dice, ¿por qué me persigues? Y el apóstol Pablo le dice, no, yo no te estoy persiguiendo a ti, si yo creo en ti, yo estoy haciendo tu voluntad. Y entonces el Señor se le revela y le dice, así no es, así no se hace. Y le muestra cuál es el camino correcto. Amén. Y hay gente que dice, bueno, pues yo así muchito no creo en Dios, pero sí pienso en Él. Y necesitas que Jesús se te revele. Oye, ¿por qué te volviste cristiano tan fanático que hoy, domingo de resurrección, en vez de estar en la playita calidad, estás en ese templo con ese montón de locos? Cuando Jesús se te revela, las cosas cambian completamente. Y la gente no lo va a entender, pero eres tú quien tiene la convicción de seguir a Jesús. Si dice amén conmigo. El que está muerto no puede seguir a Cristo. El que ha nacido en Cristo pone su mirada en Cristo. Colosenses capítulo 3 verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si tenemos vida en Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El verso 2 dice, pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Cuando tú tienes un problema y tu mirada no está puesta en Cristo, tú buscas la solución en esta tierra. Cuando tú tienes un problema y tu mirada puesta en Cristo, lo primero que haces es mirar al cielo y orar y pedir ayuda, pedir socorro. Cuando tú tienes un problema, lo primero que haces es poner tu confianza en Jesús. Hay personas que tienen problemas, llevan una semana, un mes y no han hecho ni una oración por su problema. Lloran todos los días, se estresan todos los días, se preocupan todos los días, se quejan todos los días. ¿Y cuándo vas a orar? Pastor, tengo un problema terrible en mi matrimonio. Bueno, la Biblia dice que una de las armas espirituales poderosas es el ayuno. ¿Ya ayunó por su matrimonio? Ni me diga el ayuno, ni ganas tengo de venir los domingos a la iglesia y usted diciéndome que ayune. Insisto, buscamos en todo el horizonte a ver de dónde nos va a caer la respuesta. Vamos con los amigos, vamos con todas las personas que conocemos y al último dejamos a Dios. Como yo siempre le digo a usted, si usted pone a Dios al último, pues no se sorprenda de que su bendición sea la última en llegar. Ponga a Dios al primer lugar. Ponga a Dios en primer lugar. Entonces tengo un problema. Ya sé, como yo le digo, mire, Jeremías capítulo 33 verso 6 dice, cuando estemos enfermos, dice, primero busca el milagro y después la medicina. Pero algunos cuando ya fueron a todos los doctores y ya se gastaron todo y ya no hay solución, entonces, ay, Dios, ya me acordé que ahí está Dios. Es al revés. Me motivan sus amenes. Es al revés. Ve primero a Dios. Señor, aquí estoy. Yo necesito un milagro de ti. Ayúdame. Y Él va a escuchar tu oración. Y Él te va a ayudar. Si dice amén conmigo. Eso es lo que la palabra nos enseña. Pon tu mirada primero en Jesús, el cual está sentado a la diestra del Padre. No en la tierra. Los problemas terrenales no tienen solución en la tierra, tienen su solución en el cielo. Tenemos que poner nuestra mirada en el cielo. No tengamos la expectativa de cambiar un poco. Tengamos la expectativa de ser transformados. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no lo dejó con una pierna podrida y todo el cuerpo nuevo. No lo dejó con un cuerpo nuevo y una mano podrida. No lo dejó con todo el cuerpo nuevo y una oreja podrida. Lo transformó todo. Lo restauró todo completamente. El poder de la resurrección es una transformación completa. No se va a quedar una parte tuya dentro de la tumba o en el lugar de los muertos. El Señor va a transformar nuestra vida completamente. Entonces el que busca un cambio solo quiere que cambie las cosas que le convienen. El que busca un cambio dice, métanse con esto, pero con esto no se metan.
El que busca una transformación quiere que haya un cambio completamente. Quiere que todo completamente sea diferente. Si dice amén conmigo. Entonces es importante que nosotros podamos tener claro esto en nuestro corazón. Y como le decía al principio de este pasaje, la Biblia no nos da una fecha de cuando Jesús resucitó. La Biblia dice que Él resucitó y que Él está vivo. La Biblia dice que Él no se quedó en el lugar de los muertos, sino que Él está vivo, que Él vive y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Cuando están matando a Esteban, dice la Biblia que por un momento los cielos se abren y que Esteban logra ver a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y él comienza a decir, ahí está Jesús. Y la gente se enciende más en ira. Y comienza la gente, ¿verdad?, a tirar con más fuerza las piedras hasta que terminan acabando con su vida. Entonces, Jesús no está en una tumba. Jesús no está en ninguna cruz clavado. Jesús no está en ningún lugar de muertos ni de sufrimiento. La gente por alguna razón siempre quiere ver a Jesús como algo de sufrimiento y de dolor o de muerte o terrible. ¿Ha visto usted el rostro que le pintan a Jesús en los cuadros? ¿O cómo lo ponen en una cruz? Cuando hacen las cruces y ponen ahí a Jesús y dicen, este es Jesús, siempre es una cara de dolor y de sufrimiento. Siempre es algo terrible. Y nosotros nos aliviamos al poder creer en un Cristo así, cuando la Biblia no describe a un Cristo resucitado de esa manera. Por eso es que he visto un montón de gente hoy autoflagelándose, provocándose un montón de dolor, cuando la Biblia dice que Cristo ya cargó todo el dolor que nos tocaba a nosotros cargar. La Biblia dice que Cristo es gozo, la Biblia dice que Cristo es paz, la Biblia dice que Cristo es alegría. La palabra del Señor dice que cuando Jesús se encontraba con todos sus seguidores, les decía, ¿por qué lloran? Jesús no estaba llorando. Allá se apareció una imagen de un Cristo llorando. Jesús no está llorando. Me motivan sus amenes. Jesús estaba con gozo, con alegría, y cuando se les aparecía, les ministraba paz, les ministraba gozo, les ministraba alegría. Entonces nosotros no creemos en un Cristo resucitado, amargado, o que está llorando, o que está triste. Es en un Cristo que da vida, y es una vida llena de gozo y de alegría. ¿Cuántos dicen amén conmigo?